Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta hora. Acá me encuentro, mis hermanos, pastores, con el pastor Jimmy Figueroa Bautista, un siervo de Dios. Y en esta hora vamos a abordar el tema de aprender sobre el materialismo. Pastor Jimmy, gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué es ser el materialismo, no? Gloria a Dios. Encantado de estar en tu programación, Pastor Hermundo. Sí, por supuesto que hoy, como usted ha mencionado, vamos a estar desarrollando un tema muy importante y latente para nuestro tiempo, que es el materialismo. Eh, Debo destacar algo, que hoy en día, en el pleno siglo XXI y en una edad posmoderna, estamos evidenciando cada vez más este aspecto del materialismo. Si bien es cierto, si hacemos un reencuentro histórico, el materialismo como tal fue un movimiento filosófico que aparece en el siglo XVII, propuesta por Carlos Marx, Engels y todo ese conjunto de filósofos que probablemente se consideraban ateos y comenzaron a proponer que el centro y la medida de todas las cosas es el hombre, ¿no? Y todo lo que se puede observar, palpar, lo que ellos llaman la materia, es suficiente. Entonces, a medida que el tiempo iba pasando, que los siglos iban avanzando, hemos llegado a una etapa donde el ser humano se ha considerado sumamente materialista, que fuera de lo material, de lo visible, de lo palpable, no existe otra cosa más. En ese sentido, el materialismo ha adoptado o ha ocupado un espacio muy importante en el modo de la vida de la persona, ¿no? Preguntamos a cualquier persona y dices, ¿existirá algo fuera de lo inmaterial? Bueno, pero muchos dicen no existe, porque la materia es lo único que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, nosotros siempre somos conscientes, y eso es nuestra convicción, de que existe un ser espiritual, Dios. Y también en función a Dios existen los valores espirituales. Los valores espirituales, ¿no? Los valores y los principios de la palabra. Y hoy en día vivimos en una sociedad recontra materialista, muy materialista, donde el aspecto de principios, la ética y el valor se ha puesto al otro lado, ¿no? Yo creo que eso en un primer momento debemos considerar eso, pastor. Y cuando hablamos del materialismo como tal, estamos dando a entender a nuestros oyentes que el pensamiento materialista o el pensamiento de un materialista o del materialista y del materialismo es que no hay cosa, no hay ser que exista fuera de lo palpable, de lo visible. Eso O, es el materialismo. o sea, el materialista niega absolutamente la existencia de Dios. Por supuesto que sí. Entonces, ahí se centra también el ser humanista, ¿no? Por supuesto. Porque el humano sustituye a Dios y el hombre se cree Dios, ¿no? Entonces, ahí muchas personas están cayendo a eso, pastor. Así es. Debemos entender que a lo largo de la historia, por ejemplo, el padre del humanismo es Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro, perdón, de la Contrarreforma, pero un poquito más antes fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es el padre del humanismo moderno, por supuesto, que inclusive Erasmo de Rotterdam, él es uno de los grandes escritores, pero también es alguien que hizo, como Dios fue soberano, a pesar de que él no creía mucho en Dios, que no era tan ferviente a Dios, digamos, pero él escribió, por ejemplo, el Textus Receptus, donde, donde traduce del griego al latín, ¿no? Entonces es un gran aporte que hizo Erasmo de Rotterdam como padre del humanismo. Pero, volviendo al tema, el humanismo, por supuesto que sustituye los valores divinos y se considera que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso es el humanismo.
o el antropocentrismo, que yo como persona soy el dueño de todas las cosas que ocurren a mi alrededor. Y también yo puedo dar el control y la solución de todas las cosas que ocurren, que podrían ocurrirme ya sea dentro y fuera de mí. Eso es el humanismo, el antropocentrismo, que está totalmente relacionado al materialismo. Pastor, entonces, yo escuché también en la iglesia evangélica, muchas veces hablamos algunos términos, de repente por ignorancia a las escrituras, pensando que es bíblico, y decimos, querer es poder. Entonces, esa palabra querer es poder, yo creo que por ignorancia muchos hermanos puede que estar de repente tomando, porque explícanos, pastor, ¿quiénes afirman esa palabra y quiénes no debemos afirmar? Claro, lo que sucede es que como ya alguien, no sé si alguna vez podemos leer a Lyotard, fue uno de los sociólogos, creo que eso es polaco, que habla justamente de la posmodernidad. Pero aparte de ello habla el sociólogo Zygmunt Bauman en su libro La modernidad líquida, donde justamente habla de cómo los principios éticos y los morales se han distorsionado por la nueva naciente de la tecnología, ¿no? Recordemos que este tipo de vida, Pastor Hermundo, nosotros que pertenecemos a la década de los 90, un poco antes de los 2000, podemos decir que nuestro pensamiento y nuestros principios eran mucho más sólidas. Sin embargo, cuando llegamos al año 2000, ya por la naciente de la tecnología, la industrialización, la era de las comunicaciones, y ahí como que nuestra moralidad se está yendo. Y en ese contexto aparecen los famosos coaching, ¿no? Los coaching, las personas, los motivadores, los de autoayuda, donde la gente se había sumergido tanto en una decepción con lo que estaba ocurriendo en la sociedad pasada y dijeron, señores, yo creo que podemos, querer es poder, ¿no? Ahora, desde un punto de vista bíblico, nosotros tenemos en claro, el salmista David dice, encomienda a Jehová tus caminos y él hará. Siempre el deseo humano siempre era bueno. O sea, tener metas en la vida, desear algo, tener materialmente, físicamente es bueno. Yo siempre diré eso. Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, Abraham o Moisés tenían bienes, por supuesto que sí. Los reyes tenían bienes, por supuesto. Algunos profetas también no tenían bienes, por supuesto que también no tenían. Juan Bautista dice que era un asceta. El ascetismo en aquel entonces era una cultura bastante importante y él vivía en un lugar bastante alejado, ¿no? Lejos de toda la urbe. Entonces, con esto no estamos queriendo decir que hay que vivir alejados o no tengamos nada. Porque también hoy en día, como alguien dijo, vivimos o practicamos la teología de la pobreza donde no es necesario tener las cosas. Sin irnos al extremo, Dios nos llama a ser buenos mayordomos. Yo creo que sí, eso es muy importante. Gracias a Dios tenemos este estudio, la tecnología, porque detrás hubo una inversión. Detrás hubo un deseo, un querer. Y ese querer le motivó a usted, porque esta sala es agradecido a nuestro pastor Hermundo, lo llevó a emprender, a invertir, a trabajar bastante, probablemente gestionar recursos, aumentar dinero, ahorrar dinero, invertir para esta transmisión, porque detrás de todo hay un costo, pastor. Entonces, en ese sentido, el querer es poder, no es tanto que deseo y puedo, sino que lo que yo quiero tiene que ser encaminado por Dios y que Dios me tiene que respaldar en el proceso, ¿no? Eso sería mi consejo. Amén. Pastor Jimmy, de verdad estos temas son muy importantes. Yo creo que va a ser de gran bendición para todos nuestros hermanos, porque esa palabra, querer es poder, yo creo que un cristiano no debe usar, más bien en las escrituras nos enseñan que cualquier cosa
vamos a hacer solamente con la ayuda de Dios. Y es más, nos afirma que separados de Él nada podemos hacer. Todo lo que hacemos, hasta nosotros vivimos, es por el milagro de Dios, Por ¿no? supuesto. O sea, el ser humano, así nomás, con su propio pensamiento, con su propio conocimiento, no puede hacer nada, porque todo lo que viene es de Dios, conforme lo que creemos nosotros en las Por Escrituras. supuesto, pero aquí probablemente nuestros oyentes deben estar reflexionando bastante importante. Nosotros estamos abordando esta temática desde la plataforma de la palabra, ¿ok? ¿En qué contexto se cumple que querer es poder? Por ejemplo, no sé si podemos utilizar esta comparativa. Usted y yo, por la gracia y misericordia del Señor, tenemos vida, tenemos lo básico para sobrevivir. Si hoy te dijera, pastor, ¿usted tiene anhelo de comprarse avión? Usted me dirá, sí, claro, que yo quiero tener un avión. Pero ese alcanzar el costo de avión probablemente a corto plazo no le sea, real. No sé, probablemente usted tendrá que revisar, a ver, tengo cuánto ingreso económico mensual, cuánto cuesta el avión. Un poco difícil. Pero si yo le preguntara a un magnate, a uno de los millonarios más grandes del mundo, al primer lugar, a Elon Musk o Bill Gates, probablemente él me diría, sí, tengo lo suficiente para comprarme. Querer es poder. Entonces, yo creo que el querer es poder es totalmente variable, es totalmente ilógico, ¿no? Entonces es ahí cuando la Biblia dice que nuestros pensamientos deben ser en todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto. Entonces, el cristiano no puede irse por un extremo. Porque cuando digo querer es poder, estoy diciendo que yo soy el medio, el suficiente, el punto de principio y la dimensión de todas las cosas. Pero no solo eso, sino que estoy diciendo, yo puedo hacer, estoy en otras palabras diciendo que yo soy la medida de todas las cosas y que yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, en ese sentido, debemos tener mucho cuidado y recordemos lo que el apóstol Santiago, en este caso el hermano Jesucristo, escribe. Vosotros, ¿qué pensáis? Mañana iremos a comprar, venderemos, regresaremos. Y ahí dice, si Dios quiere, ¿no? Esa es la palabra que muchos de hoy en día ya nos está repitiendo en muchos contextos de la Biblia. Y aún más en estos contextos de las iglesias neocarismáticas y los que enseñan la ideología de la prosperidad, donde se está suprimiendo el hacer la voluntad de Dios. Así es, pastor. Muchas gracias, Pastor Jimmy, y estamos casi terminando este punto, esta enseñanza, gloria a Dios. Y vamos a estar hablando, Pastor Jimmy, en otra ocasión, algunos puntos muy importantes. Yo creo que aprender es para que nosotros podamos vivir con el conocimiento de la palabra y no caer de repente en los errores, ¿no? Y poder estar firmes, como la Escritura nos manda, estar firmes siempre, ¿no? Y para estar firmes siempre tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios y no salir de ella. Gloria a Cristo Jesús. Última pregunta, Pastor Jimmy, para poder terminar. Por supuesto. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ser materialista es totalmente contrario al cristianismo. ¿Un cristianismo puede ser un materialista, Pastor Jimmy? Hago una pregunta para que nosotros de repente podamos tener una obvia conclusión. Lamento decir que hoy en día existen muchos cristianos materialistas, donde la presencia, el deseo del amor a Dios ha menguado, pero también el deseo materialista es muy influyente. Si usted, bueno, desde mi experiencia pastoral, o de usted probablemente también ha experimentado, cuando una persona ora a Dios, en su oración, y la primera oración es bendíceme siempre con un aspecto material. A veces estamos olvidando los aspectos mucho más espirituales.
Entonces, yo creo que existen cristianos materialistas que viven por lo material, viven lo material. Y algo que debemos entender, pastor, es desde esta teología que aprendí de Job, cuando su esposa un poco materialista le dice, oigan, ¿todavía sigues orando a Dios? Niega a Dios y muérete. Y Job le dice, mujer, hablas neciamente, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Este hombre entendió perfectamente su ubicación material y su ubicación espiritual. Dijo, tengo mis cosas materiales, es terrenal, esto termina acá, y mi vida espiritual va mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que animamos a las personas a que tengan las posiciones que deseen, pero no se lleven, no permitan que eso condicione todo el resto de su vida. Porque el apóstol Pablo, con esto concluyo, dice a Timoteo, el principio de todos los males es el amor al dinero, que por las cuales muchas personas fracasaron en todo. Encantado por mí estar en una próxima ocasión, pastor, y siempre muy dispuesto para contribuir para la gloria del Señor en lo que Dios nos ha bendecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Jimmy, de verdad estoy muy agradecido. Yo creo que lo que nos están viendo también, por favor, suscríbanse y de esa manera en el siguiente video estaremos llegando donde ustedes se encuentran. Gloria a Dios. Entonces, Pastor Jimmy, de verdad, ya estamos terminando. Yo creo que hoy en día en las iglesias más pedimos cosas materiales que las cosas espirituales. Por supuesto. Entonces, sería mucho mejor pedir las cosas espirituales, los dones, los ministerios, en vez de cosas materiales. Yo creo que Dios nos ha bendecido de alguna forma a cada uno de nosotros, y lo que necesitamos como cristianos verdaderos, más las cosas espirituales. Por supuesto que sí. Probablemente en una próxima oportunidad estaremos tocando cómo vencer el materialismo. Si me doy cuenta que soy materialista, ¿qué puedo hacer? Amén, Y gloria. una de las cosas es ser generoso, ¿no? Y la generosidad nos ayuda a vencer el materialismo. Entonces, amados hermanos, en el próximo programa vamos a estar saliendo Sobre la generosidad. amén. Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo a todos.